Bienvenidos a En Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y el día de hoy vamos a hablar sobre Ecuador, exactamente cómo lo ha dejado estos 14 años de socialismo del siglo XXI, 10 de Rafael Correa, y las perspectivas que hay justamente ahora que ha entrado Guillermo Lasso. Pausa y volvemos. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y como les adelantábamos, hoy día vamos a hablar un poco de Ecuador, mucho de qué hablar ahí, la verdad. Pero en este caso, no sobre lo que se viene, sino sobre el Ecuador de Rafael Correa, qué fue lo que se implementó, cómo ha dejado, dicho sea de paso, al país y qué es los desafíos que ahora tocan adelante para el país. Se encuentra con nosotros el exministro de Finanzas del Ecuador y actual además miembro del Foro Libertad y Prosperidad, Francisco Suet. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Sebastián. Bueno, tengamos tal vez una pregunta inicial para ubicarnos en un contexto histórico, un poco de diagnóstico. La pregunta es, ¿en qué contexto es que surge, digamos, este socialismo del siglo XXI y digamos, cómo lo encausa Rafael Correa? O sea, ¿cómo aparece Rafael Correa en esa situación? Bueno, Ecuador había tenido una serie de traumas, problemas tanto en el orden económico como en el orden político, circunstancias que fueron tan extremas que dieron lugar a inicios de 2000 al régimen de la dolarización, justamente porque el sucre, una moneda que había durado 115 años como signo monetario del país, estaba en un proceso de desvalorización tipo peso argentino de hoy, y verdaderamente había habido un colapso económico en 1999. Previo a eso, justamente a raíz de la elección de Abdalá Bucaram en 1996, se inició un proceso de inestabilidad política que tuvo pues como efecto el deterioro sustancial del régimen de partidos que había existido, impuesto por la Constitución de 1978. La economía ecuatoriana dependía más en aquel entonces de lo que depende ahora en el petróleo, y el petróleo había registrado los niveles más bajos de toda la historia petrolera del país desde 1972. Y por si fuera poco, el fenómeno El Niño causó serios y muy graves problemas en la infraestructura y en la producción de otros bienes exportables del país, como son los camarones y el banano. Entonces, naturalmente, había un estado terrible de deterioro, repito, político-económico, sustancial a la infraestructura económica. Y en esto, pues, con el advenimiento del nuevo siglo, aparece la figura de Rafael Correa como una alternativa, como decir cerrar un libro, abrir un nuevo libro en la página de la historia, con toda una serie de ideas nuevas supuestamente, que fueron puestas en prácticas en forma agresiva y prácticamente inmediata. Valga la pena de repetirlo, prácticamente inmediata. Pues hay que recordar que Correa ingresó al poder y tomó juramento en enero de 2007 sin tener un solo diputado en el Congreso Nacional. Y en cuestión de 3-4 meses, pues había llevado a cabo lo que en definitiva fue un golpe de Estado, al defenestrar a 57 diputados que habían sido legalmente electos, esto con la complicidad de lo que era en aquel entonces el Tribunal Supremo Electoral. Y bueno, empezó así la acumulación de
de poder. Entonces, para simplemente resumir todo, hubo un proceso de deterioro muy serio previo a un proceso de cansancio y desprestigio de los actores tradicionales de la política y el relevo hacia esta nueva figura que tenía obviamente la capacidad para hablar y para decir nuevos mensajes de tipo populista. De acuerdo. Ahora, y además parece que es algo que siempre se suscita, ¿no? Una crisis y luego surgen este tipo de personajes. Es rima, como dice en la historia, si bien no se repite, ¿no? Ahora bien, tomando en cuenta, una vez entra, ¿cierto? Corte populista, hace esto que nos cuenta, saca a gente que había sido legítimamente electa. ¿En qué momento es que Ecuador se da cuenta, o bueno, porque además me imagino que en general es por distintos porcentajes, ¿no? Pero en que la mayoría de la sociedad ecuatoriana se da cuenta de que, digamos, esto no va para bien? A ver, lo que sucedió por otro lado es que un poco como se dice vulgarmente, los planetas se alinearon a favor de Correa. De repente, pues el precio del petróleo empezó a subir. Hubo esta compañía y el cobijamiento que le dio el coronel Chávez desde Venezuela. Estaba como es Morales, Evo Morales en Bolivia. Entonces un poco que se armó una compañía de gente que tenía la misma orientación ideológica socialista extrema. Pero en el fondo lo que sucedió es que Correa tuvo, a diferencia de lo que había ocurrido en la década anterior a Correa, tuvo una serie de circunstancias totalmente favorables. Mire, para tener una idea de esto muy clara, 2/3 partes de todos los ingresos petroleros de Ecuador desde 1972 hasta 2016, repito, 2/3 partes, se dieron durante el gobierno de Correa. Entonces, obviamente que tenía mucha capacidad de maniobra, aparte de que no hay que menospreciar el hecho de que era un hábil político, que sabía manejar, tenía concepción del manejo de los hilos del poder y de cómo, en definitiva, manejar todas y cada una de las instancias del Estado. Fue acaparando fuerza tanto en el legislativo, en el poder judicial, en las superintendencias, en todos los cuerpos regulatorios, y empezó a cambiar la fisonomía del Estado. Aparte de eso, atrajo gente a trabajar, incrementó más o menos en unos 300.000 efectivos el número de burócratas, con lo cual, pues, naturalmente inició todo un proceso de, llamemos así, agresividad fiscal, ¿no? Esto de aquí, como es natural, duró hasta en 2014, en realidad, es cuando se revienta esa burbuja de ingresos petroleros, cuando en el segundo semestre de 2014 el petróleo empieza a caer vertiginosamente desde el pico de los aproximadamente $100 por barril hasta $30, ¿no? Entonces lo que hizo Correa en aquel momento fue simplemente entrar a las bóvedas del Banco Central. Claro. Y digo literalmente, ¿no? Porque el Banco Central no emite, pues, dólares, ¿no? El Banco Central de Ecuador no emite dólares, pero tiene los saldos en los depósitos y se llevó alrededor de $9.000 millones. De ahí incrementó los pasivos con China y de alguna manera trató de sostener el gasto público, que era el sustento para su gobierno. De acuerdo. Ahora, claro, esta pregunta va a ser un poco cargada, pero vamos a responderla después de la pausa. Y es, digamos,
tratando de resumir lo más posible, ¿cierto? ¿Cuál ha sido la consecuencia? O sea, ¿cómo ha dejado, después de 14 años de socialismo del siglo XXI, dicho sea de paso, que no acaba con Rafael Correa, pero cómo ha dejado esto la sociedad ecuatoriana? Eso para después de la pausa. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y dejamos la pregunta antes para el ex ministro de Finanzas del Ecuador y actual miembro del Foro Libertad y Prosperidad, señor Francisco Suet, digamos, de las consecuencias, o sea, cómo ha dejado, digamos, 14 años de socialismo, entre comillas, del siglo XXI. Sebastián, una característica de un proceso económico en el tiempo que es orgánicamente bien llevado es la sustentabilidad. Es el hecho de que si se trata de crecimiento, ese crecimiento tiene bases y fundamentos para seguir adelante. Si se trata de equilibrio fiscal, pues de la misma manera el equilibrio fiscal se sustenta sobre bases lo suficientemente, llamemos así, flexibles, pero al mismo tiempo sólidas, que permiten que un gobierno pueda llevar a cabo su programa. En el caso de Correa, lo que sucedió fue esta creación de la monumental burbuja de gasto público. El sector público no financiero en Ecuador, en la economía ecuatoriana, representaba tradicionalmente, históricamente, alrededor del 22-23% del Producto Interno Bruto. Y, por cierto, es una cifra más bien, llamemos así, muy común en la región y alrededor del mundo, 20, 25, etcétera, excepto aquellos casos donde el fisco, el Estado, pues toma el liderazgo económico. Bueno, en Ecuador pasó que se duplicó de 21 a 42%. Entonces, esa subida, ¿no?, estuvo predicada, estuvo basada en un presupuesto petrolero de aproximadamente $108 por el barril, que entre paréntesis nunca se dio. O sea, siempre ya había una acumulación permanente de brechas financieras que se iban dando en todos y cada uno de los presupuestos de Correa. Cuando el precio del petróleo se cae en segundo semestre de 2014, entonces Correa regresa a los mercados financieros. Y aparte de eso, pues hizo lo que hizo con el Banco Central, que ya lo comentamos. Y de esa manera siguió con alguna viada. Por cierto, ejerció durante su periodo de mandato de la década alrededor de 33 reformas tributarias, cada una de ellas más absurda que la anterior, cada una de ellas con el afán básicamente de extraer recursos de los que pagan impuestos, ¿no? Ahora, eso significa que al momento en el que Correa pasa la presidencia a Moreno, el Estado ecuatoriano, que había tenido una deuda pública de aproximadamente el 17% del PIB cuando Correa llegó al poder, estaba en 60%. Y contando los atrasos en los pagos y toda una serie de rémoras que se venían acumulando a pasos crecientes y permanentes. Y esto de aquí lo hereda Moreno. El gobierno de Moreno se caracterizó por tener una suerte de parálisis en materia económica. El primer año tuvo dos ministros que eran directamente de la fuente de Correa, y luego vino el señor Martínez, que es ahora
vicepresidente en el Banco Interamericano, pero la verdad es que Martínez pues está muy lejos pero muy lejos de ser considerado una persona amigable al mercado, sino más bien el tipo de persona que acumula por donde sea los recursos para poder satisfacer las necesidades fiscales. ¿Y cuáles eran esas necesidades fiscales? Bueno, ciertamente era el hecho de que en forma creciente y permanente esa brecha financiera que se inició en alrededor de unos 3.000 millones de dólares, pues había crecido de repente alrededor de los 8.000 millones de dólares. O sea, una cifra que representa, también para tener una idea de lo que representa, es el 8% del Producto Interno Bruto de Ecuador. O sea, es una piedra bastante pesada. Sí. Y en realidad, como usted muy bien lo sugirió, son 14 años de una secuencia real que con pequeños cambios de matiz siguió la misma ruta de un desperdicio fiscal acumulativo, porque esto de aquí también se asocia con dos cosas. Uno, un gasto de consumo muy alto e insustentable. Dos, un programa de inversiones que en números parecía importante, pero que estaba repleto de malas decisiones, porque el gobierno de Correa se dedicó a supuestamente sembrar los recursos con carreteras, refinerías, proyectos hidroeléctricos, líneas de transmisión, puertos, aeropuertos, etcétera. Pero cuando uno hace el análisis individual en equilibrio parcial de cada uno de esos proyectos, se da cuenta de que por lo general estaban afectados con sobreprecios, con malos diseños inadecuados. ¿Cuál es, digamos, la perspectiva que hay con la victoria de Lasso y cuál es la responsabilidad que recae sobre él y sus allegados en estos 5 años? Bueno, Lasso tiene una partitura complicada, es compleja. Una economía con alrededor del 75% de pasivos en el sector público, un régimen previsional que está básicamente quebrado, una verdadera camisa de fuerza en materia de gasto público, inmovilidad en los mercados laborales. El problema de la pandemia ha sido brutal para la economía ecuatoriana. Y esa es la realidad. Ahora, en la práctica, mi experiencia, mi propia experiencia, porque esto no nace particularmente de la lectura de los libros o de las clases a las que asistí, sino de la experiencia vivida, es que en la economía la inspiración funciona. En otras palabras, cuando el líder o los líderes o quienes tienen a su cargo la responsabilidad de tomar las decisiones, las toman a conciencia, las toman con sentido de patria, con sentido de permanencia y de sustentabilidad en las decisiones, cuando lo hacen con honestidad intelectual y honestidad del bolsillo. Ciertamente que empieza a cambiar las perspectivas y las expectativas. Y las expectativas en economía son muy importantes. Y yo creo que el inicio de Guillermo Lasso, los primeros 3 días de su gestión, muestran una cara diferente de lo que puede hacer el país. Él tiene un discurso inclusivo. Ya salieron los protestantes a la carretera para empezar a bloquear las acciones de gobierno, ya empezaron las amenazas, pero en el fondo ese es el convivir diario de la política en países como los nuestros, y hay que tomarlos en serio solamente cuando hay que tomarlos en serio. Pues antes de eso son un poco como los mosquitos que hay que espantarlos, pues no queda más, pero en el fondo lo que importa, y este es el desafío real de Guillermo Lasso, es lograr, más allá de las palabras y más allá de las actitudes y más allá de los compromisos políticos, en la realidad lograr que
la conciencia ecuatoriana colectiva empiece a cambiar, que haya un sentido más profundo de país, que haya un sentido de que las cosas pues no se producen, los cambios no se producen por milagros, sea de la Buenaventura o sea de otro lado que vengan, que no hay árboles de dinero, sino hay que saber producir, y que la producción nace en el ahorro, en la inversión, en la generación de empleo y en el consumo, en esa secuencia, y en la medida en que esto se logra, yo creo que se pueden dar cambios, ¿no? Okay. Muchísimas gracias. Gracias por esa entrevista. Esperemos podamos conversar más adelante para desplegarnos un poco más, además sobre las perspectivas, enfocarnos solo en las perspectivas de Ecuador en estos años que se vienen. Muchísimas gracias. Será un placer. Gracias, Sebastián. Pase bien. Buen día. Igualmente. Pausa y volvemos con el final del programa. Estamos de vuelta y ahora con la reflexión final, y como lo han visto y como ha pasado en nuestra región y en general en casi todas partes del mundo, cualquier tipo de socialismo implementado, ya sea parcial o máximamente, es terrible para cualquier tipo de sociedad. Actualmente la economía, y no solo la economía, la social, la política misma, se ve infectada luego de que este comunismo, socialismo se lleva a cabo, y mientras más tiempo pasa es el resultado mucho peor, como lo han visto y como lo hemos escuchado en Ecuador. Ahora bien, difícil el reto que tiene por delante Guillermo Lasso en ese país, ya que tiene que de alguna forma unir a un país que se encuentra muy dividido y a la vez mostrar cambios reales en la economía, en la sociedad y en los servicios que provee un Estado elefantiazo. Con eso nos despedimos y no se olvide que nos puede seguir en YouTube, solo tiene que poner En Contexto y nos va a encontrar todos los programas posibles. Además tenemos, me parece, lo que se llamaría una serie del socialismo en el siglo XXI en todos los países en los que ha aparecido, Venezuela, Ecuador, donde se le pueda ocurrir, y también otros temas como hasta fútbol, gastronomía, pandemia, salud, vacunas, todo eso y más en Contexto. Nos vemos. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.